Hola, en esta sesión se va a hablar sobre el método de root locus. El root locus es un método que sirve para plasmar cómo los polos se moverán en el plano S a medida que se alteran los valores de la ganancia, o en este caso K. Antes de irme a detalle más con los pasos de cómo hacer el diagrama de root locus, primero voy a explicarle qué pasos deben de hacer antes de comenzar a hacer el diagrama. Primero es que de la función closed loop hay que convertirla a una open loop. Eso haciendo las acciones matemáticas correspondientes. Desde aquí nos quedó así. Entonces, como el root locus solamente nos interesa la parte de los polos, solo agarramos el denominador. Entonces, esta fórmula es la ecuación básica que se debe tener antes de trabajar con el root locus. Entonces, pero generalmente GDS la tenemos como una función en forma de fracción, que tenemos el numerador aquí en n, los ceros, y en el denominador los polos. Entonces, sustituyendo GDS en la ecuación básica, tenemos esto. Y así es la ecuación básica para empezar el root locus. Sin embargo, generalmente para cuando nos dan GDS, nos dan un valor. Entonces, ahora les voy a explicar cómo obtener esta ecuación general en base a cualquier valor de GDS. Ejemplo, que tenemos este valor, y como solo nos interesa el denominador, solamente nos acatamos estos valores. Entonces, del denominador se factoriza los valores que tienen K, y de esta manera queda así el resultado. Luego, se dividen los valores que no tienen K y se hace la relación correspondiente, que es la siguiente. Y así nos queda la ecuación básica para root locus. Ahora, ya que tenemos esto, ya que saben cómo hacer esto, vamos a explicar cómo se hace el diagrama root locus. Entonces, el primer paso es saber que el número de líneas, o también conocidas como loci, que va a estar en tu diagrama, va a ser igual al mayor número que tengas tanto de polos o de ceros. El segundo paso es que a medida que el valor de K incrementa, las raíces o las líneas van a ir desde los polos a los ceros. Entonces, para aplicar esta relación, tenemos aquí la ecuación ideal y aquí los ceros y los polos. Cuando pasamos los polos multiplicando, nos queda así. Esto es para ver qué efecto tiene K sobre la ecuación y sobre los polos y ceros. Entonces, cuando K es 0, los polos es igual a 0. Por eso, cuando los valores se incrementan, empiezan en los polos. Ahora, para la otra mitad, cuando K va a infinito, el peso hacia los ceros es más grande. Y como empieza en los polos, K igual a 0, va incrementando y se va acercando hacia los ceros. Por eso es esta relación. Entonces, una nota. Para saber en qué dirección van las líneas al momento de ver los polos y la cantidad de polos hacia simple vista, hay varias maneras. Entonces, la primera relación es cuando la cantidad de polos es igual a la cantidad de ceros. En este caso, DDS son los polos porque es en el denominador, aquí está, y NDS son los ceros porque es en el numerador. Entonces, cuando este número es igual, significa que cada cero le corresponde a un polo, que cada polo va a un cero, y así, y viceversa. En el caso 2, cuando hay más polos que ceros, a los polos que están restantes, como en este caso hay 2 polos y un 0, como hay más polos que ceros, el polo restante, que en este caso solamente es 1, tiene hacia el infinito, y ya la relación de polo y cero, que ya conocemos, es de polo va hacia el 0. Y la tercera es cuando el número de polos es menor al número de ceros. En este caso, el 0 viene desde infinito. Entonces, la diferencia de que cuando hay más polos y menos polos es que cuando hay más polos, el polo tiende a infinito, y cuando hay menos polos, el 0 viene desde infinito. Llevándonos a los siguientes pasos. El tercer paso es para saber que para las raíces más complejas, o sea, que tengan una parte real y una parte imaginaria, siempre va a estar en pares conjugados, por ejemplo, así.
Para esa raíz compleja siempre va a tener su par conjugado y van a actuar acorde. La regla número 4 es que las raíces nunca van a cruzar el mismo camino. Esto nunca va a pasar. Generalmente son lineales y nunca cruzan el mismo camino. Ahora, el número 5 es que las líneas que se van a trazar en el diagrama de root locus se trazan en el lado izquierdo de los números impares de tu open loop, tanto para los ceros, para los polos que están ubicados en el eje de los reales. Eso lo explico con esa imagen. Aquí tenemos 4 polos y un 0. Entonces, identificamos los números de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, como dije, las líneas se colocan al lado izquierdo de los números impares. 1 se coloca la línea, 3 se coloca la línea y 5 se coloca la línea. Entonces, como dije anteriormente, aunque la línea se coloca en el lado izquierdo, en este caso la dirección va de polos a ceros. Porque así lo dice la regla número 2. Cuando K incrementa, incrementa de polo a 0. En este caso, como hay 3 valores de K, hay tres polos, perdón, que no tienen algún valor o algún 0 asignado, eso tienen al infinito. ¿Ok? Y para este caso especial, que es cuando las líneas de 2 polos se contrarrestan, como estas no pueden tocarse debido a la regla número 4, estos tienden a salir hacia el infinito. Y eso es lo que dice la regla número 6. Cuando 2 líneas se interponen y esas líneas salen de 2 polos, esas tienden a salir y eso se llama breakout. Y esas, cuando hay un 0 designado, tienden a entrar por ese 0. Entonces, para calcular el valor en el cual estas 2 líneas salen exactamente, se usa la ecuación original o la ecuación básica para root locus que sacamos al inicio. Con esa ecuación se despeja K, se hace la diferencial de esa ecuación y luego se encuentran las raíces para S. Más adelante voy a hacer un ejemplo en el que va a unificar todos estos pasos. ¿Ok? Entonces, ahora, para saber si no hay un número equitativo de polos y ceros, para saber cómo se va a comportar el diagrama en base a los polos que hay, o los polos restantes que hay. Aquí, como tenemos 2 polos, y los 2 polos son mayores que algún 0, porque no hay un 0 en el diagrama, los 2 tienden hacia el infinito. Como los 2 en la línea, como solamente hay un número par, se coloca la línea en el lado izquierdo, y como hay 2 polos, hay 2 líneas. Entonces, esto se conoce como breakout, ya expliqué anteriormente. Y como son 2 polos que están sin ceros, ambos van hacia el infinito. Ahora veamos el caso que cuando hay un polo restante, en este caso tenemos 2 polos y un 0. Entonces, en este caso, un polo tiende a sobrar. Ese polo es el que va a tender hacia el infinito. Y igual aquí, si contamos los números 1, 2, 3 y contamos el lado izquierdo de los impares, aquí 1 y aquí 2, trazamos la línea y como aquí ocurre un breakout, sale, pero como hay un 0 en el eje de los reales, vuelve a entrar, uno se dirige hacia ese 0 y otro se tiende hacia infinito. Y ahora el paso número 7. Cuando estas líneas tienden a infinito, estas tienden a un límite específico y ese límite lo restringe las asíntotas. Entonces, para encontrar ese límite de esas asíntotas se cuenta con las siguientes ecuaciones. Primero se tiene que encontrar el ángulo de las asíntotas para trazarlas. Esta ecuación nos dice, más a fondo las voy a explicar, pero para que sepan que el valor de Q es igual al número de polos
menos el número de ceros menos 1. ¿Ok? Y la otra parte es, hay que encontrar los centroides de las asíntotas. El centroide es la parte, el punto central entre la cantidad de polos y ceros que tenemos en el plano. Ejemplo, en este caso, como hay dos polos, se encuentra el centroide entre estos dos polos. En este caso, como hay dos polos y un cero, se encuentra el centroide para las tres figuras. Y esta ecuación dice que es la sumatoria de los números de los polos menos la sumatoria de los ceros. Y eso se divide entre la cantidad de polos menos cantidad de ceros. Esto igual lo voy a explicar más adelante. Ahora, cuando tenemos el caso 1, cuando tenemos una línea que tiende al infinito y para solamente un polo, sabemos que el valor de Q es igual a polos, cantidad de polos menos cantidad de ceros, menos 1. Como solamente hay un polo y no hay ceros, es 1 menos 1 y no da 0. Entonces, para el ángulo de la asíntota, se calcula el ángulo para el valor de Q que nos resultó. En este caso, Q nos dio 0, pues eso 2 por 0 más 1 entre 1 por 180 y nos da ese resultado de esa asíntota. Siempre, cada vez que tenemos una línea en el mismo eje de los reales, el ángulo va a ser de 180. Ahora, cuando tenemos dos líneas que tienden hacia el infinito y estos polos son menos 2 y menos 1, encontramos el centroide. Centroide es sumatoria de los polos menos sumatoria de los ceros. Como no hay ceros, en este caso es 0, entre cantidad de polos menos cantidad de ceros. Y eso nos da 2. Y esta relación nos da que el centroide está en el menos 1.5, o sea, por aquí aproximadamente. Ahora, ya que tenemos el centroide, hay que saber a qué ángulo se dirigen las asíntotas. Primero hay que saber el valor de Q. Q es igual a cantidad de polos menos cantidad de cero menos 1. Como en este caso hay dos polos y ningún cero, sería 2 menos 1. Entonces, para buscar el ángulo, se debe de buscar el ángulo de los valores de Q que van ascendiendo desde 0. Si Q nos da igual a 1, hay que encontrar el ángulo para Q igual a 0 y Q igual a 1. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos Q igual a 0 para el ángulo y nos da un total de 90 grados. Y para Q igual a 1, un ángulo de menos 90 grados. Entonces, aquí se dibuja el diagrama y así es el resultado. Ahora, para el ejemplo de tres líneas que tienden hacia el infinito, igual, en primer lugar se encuentran primero los centroides. En ese caso son menos 3, menos 2 y menos 1. La sumatoria de esos tres, como no hay ningún polo, sería menos 0, entre la cantidad de polos, que en este caso es 3, menos la cantidad de ceros, en este caso es 0, y nos da menos 2. Aquí queda el centroide de los tres. Ahora, para calcular el ángulo de las asíntotas, el primer paso es calcular el valor de Q. Q es cantidad de polos menos cantidad de ceros, menos 1. En este caso hay 3 polos, no hay ningún cero, menos 1. Sería 3 menos 1 y Q es igual a 2. Y como dije anteriormente, se tiene que encontrar el valor del ángulo de las asíntotas ascendiendo de los valores de Q, desde 0 a mi valor máximo, que en este caso es 2. Entonces, el ángulo para Q igual a 0 es 60, el ángulo para Q igual a 1 es 180, y el ángulo para Q igual a 2 es igual a menos 60. Así quedan dibujadas las asíntotas. En este caso, como las asíntotas solamente son los límites, y como yo sé que 3 líneas tienen el infinito, aún faltan graficar 2 líneas hacia ese infinito. Este paso lo voy a explicar más adelante con el ejemplo. Pero para que sepan, este diagrama de root locus, así es que se ve graficado con las líneas restantes. Ahora les voy a hacer el ejemplo para que todo se unifique y puedan entender un poco mejor este concepto de root locus. Ahora, tenemos esta función. Primero hay que saber la cantidad de polos y ceros que tenemos. Tenemos 3 polos y no hay ningún cero. Entonces, también, ya que tenemos estos datos, hay que encontrar la ecuación básica de root locus. Y están formando la ecuación original a esta ecuación. Tenemos los datos de NDS y de DDS que están aquí. Solamente sustituimos y nos da esa ecuación básica para root locus.
Ahora comenzamos los pasos para graficar. Tenemos, el primer paso es la cantidad de líneas. Como dije anteriormente, la cantidad de líneas va a ser igual a la mayor cantidad que haya tanto de polos o de ceros. En este caso, como hay mayores polos, hay 3 polos, van a haber 3 líneas. Y como no hay ceros para cada polo, sino que cada polo, como quien dice, anda restando, anda sin un cero equivalente al cual puede pues ir cuando acaba aumentando, estos 3 polos van a tender hacia el infinito. Si sabemos estos 2 datos solamente con la cantidad de polos y ceros. Ya que sabemos eso, podemos comenzar a dibujar el diagrama. Ubicamos ya los 3 polos en el diagrama, en el plano S, y seguimos con las reglas. Entonces, el paso 3 era que los pares, que las raíces más complejas, o sea, que tienen una parte real e imaginaria, tienen siempre un par conjugado. En este caso no tenemos raíces complejas, pero es un dato que hay que tener pendiente para futuras ejecuciones de locus. Para el paso 4 también hay que tener en cuenta que ninguna raíz va a tomar el mismo camino 2 veces. Y ahora, el paso 3 y 4 hay que tenerlo en cuenta para tener un buen resultado al final. ¿Ok? Ahora para el paso 5, para trazar las líneas. Como dije anteriormente, las líneas se trazan en el lado izquierdo de los números impares del open loop, tanto para polos como ceros que se encuentren en el plano de los reales. Entonces, en este caso, trazamos los números. Hay 3, 1, 2 y 3 elementos en mi diagrama. Y ahora de los impares, que es el 1 y el 3, se traza a la izquierda y a la izquierda. Y aquí, ¿qué pasa? Tenemos que están contrapuestos y aquí, ¿qué va a pasar? Un breakout. Pero también, ¿cómo se pueden dar cuenta de que falta algo en su diagrama? Es que como habíamos dicho, van a haber 3 líneas. Aquí únicamente. Y las 3 líneas deben de ir hacia el infinito. Aquí hay 2 líneas y solo una tiene ese infinito. Así que faltan 2 que van a tender hacia el infinito. Por eso también sabemos que hace falta más en nuestro diagrama. Ahora, para los siguientes pasos, tenemos el 6, que es para encontrar el breakout y el break-in. En ese caso lo puse en rojo porque lo voy a analizar más adelante para que entiendan bien esta parte. Y el paso número 7 es encontrar las asíntotas en base a los centroides y los ángulos. Así que vamos a hacer las asíntotas. Primero encontramos el centroide. Tenemos los polos menos 3, menos 2 y 0. Y entonces hacemos la sumatoria y lo restamos con la sumatoria de ceros. Como no hay ceros, en este caso serían 0, menos 2, menos 3, menos ceros. Entre la cantidad de polos menos cantidad de ceros. Y en este caso nos da 1.6666 y eso lo ubicamos en el diagrama aproximadamente acá. Ahora vamos a ubicar el ángulo de las asíntotas. Aquí me confundí, perdón. Primero calculamos Q. Q es igual a la cantidad de polos, que en este caso es 3, menos cantidad de 0, en este caso es 0, menos 1. Sería 3 menos 1, Q es igual a 2. Está aquí. Ahora calculamos los ángulos de las asíntotas en base a los distintos valores de Q ascendentemente, de 0 hasta 2. Ahora, el ángulo para Q igual a 0 sería 2 por 0, hacemos la fórmula y nos da 60 grados. El ángulo para Q igual a 1 nos da 180 grados. Y el ángulo para Q igual a 2 nos da 60 grados negativos. Ese está de más, o bien esa información, por favor. Y así nos dan las asíntotas. Ojo, recuerden que las asíntotas solamente sirven para saber cuál es el límite de las líneas que aún me faltan por trazar. Únicamente son límites. Aún no estoy dibujando las líneas que salen desde el breakout. ¿Ok? Ahora vamos a calcular y a graficar esas líneas que salen desde el breakout para terminar el diagrama de locus. Entonces, nos queda únicamente el paso número 6. En este ejemplo, solamente van a haber breakouts y no van a haber break-ins debido a que no hay ceros. Entonces, para obtener el valor de los breakouts, el valor exacto de donde el cual va a salir las 2 líneas hacia el infinito, se tiene la ecuación básica
para el root locus que sacamos al inicio del ejemplo, se despeja el valor de k, se encuentra la diferencial de esa ecuación y luego se encuentran las raíces. Aquí es el procedimiento. Tenemos la ecuación básica que encontramos al inicio, despejamos k, encontramos la diferencial de k y luego en base a esta ecuación se encuentran las raíces. En este caso nos dan dos raíces que las dos hay que ubicarlas en el plano. Aquí están. Tenemos una de menos 2.5 y menos 0.78. ¿Cómo sabemos cuál nos va a interesar? Ubicándonos con las líneas del root locus que ubicamos ya. En ese caso, el menos 2.5 no va en nuestro diagrama, así que lo obviamos y solamente nos interesa el menos 0.78. Este número, menos 0.78, indica desde dónde van a salir las líneas de mi breakout. Entonces, en el caso de graficarlo se ve de esta manera. En ese 0.78 negativo salen las líneas. Entonces, otra pregunta puede ser, ¿cómo sé en qué punto va a intersecar mis líneas de root locus con el valor de k en el eje imaginario? Este valor se encuentra haciendo el método de Ruth. Cuando se encuentra en la k haciendo el método de Ruth, esas son las k que intersecan el eje imaginario y son las k que van en este valor y este valor. Encontrando ese valor de k nos da que es 30.2 y menos 30.2. Y ahora, para finalizar y estar más de acuerdo con todo el diagrama, hacemos las asíntotas. Las asíntotas sirven como límites. Como pueden ver, las líneas que van hacia el infinito están limitadas hacia un ángulo de 60 grados y aquí de menos 60 grados. Y así es el diagrama de root locus para este ejemplo. Ahora vamos a comprobarlo por MATLAB para ver nuestros resultados. Por MATLAB tenemos igual los tres polos, tres líneas y los valores de k correspondientes a la intersección del eje imaginario. Y para comprobar que este sí tenga el límite de los 60 ángulos, aquí están las asíntotas trazadas. Aquí está el 60, menos 60 y el 180. Muy bien, ahora que sabemos cómo usar el método de root locus para graficarlo, vamos a hablar un poquito sobre qué es lead y lag. Lead y lag, dos definiciones de palabras que probablemente hayamos escuchado antes, ya que son usadas en diferentes áreas, como en circuitos eléctricos, incluso en administración de proyectos, con actividades y tiempos. Aquí podemos ver también un ejemplo de qué es lead y lag, que más adelante pues entenderemos un poquito mejor. Lag es quedarse atrás, lead es liderar o estar un poquito más adelante. Y bueno, también es usado en control, donde vemos que en la frecuencia, el lag vemos como una baja en la frecuencia y el lead como una alta en la frecuencia, en este caso por 90 grados. Pero, ¿qué es realmente lead y lag? Si lo vemos desde el punto de vista de la palabra en sí, lead del inglés se traduce como una ventaja, como dirigir o como liderar, o sea, estar delante de, nos da una ventaja, lead. Y lag se traduce como un retraso, como algo que es presidiario a, o pues simplemente quedar atrás, ¿no? Y bueno, con estas definiciones de las palabras, vemos que lead y lag son cosas pues completamente opuestas. Mientras lead te da la ventaja, el lag te da un retraso, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito de lag.
El lag es una palabra que probablemente hayamos escuchado antes en videojuegos, por ejemplo, donde pues uno trata de pues de moverle al control, ¿no? Y la respuesta que recibe uno está retardada, está retrasada. O sea, nosotros vemos los efectos de nuestros comandos que le introducimos al juego un poquito después. Por eso es que lo podemos entender, creo que mejor, ¿no? Vamos a usar este ejemplo de una onda sinoidal, donde claramente el eje X va a ser nuestro tiempo. Y esto es como se comporta el lag, donde la onda sinoidal roja es la real y la azul es la percibida. Si comparamos con el tiempo, esta respuesta real, esta onda real sale, pero es percibida por nosotros después de un tiempo, después de un delta en el tiempo, o sea, está desfasado con respecto al tiempo. O sea, nosotros percibimos la señal cuando realmente la señal real ya está aquí arriba. O sea, le estamos percibiendo después de que la señal es enviada. Y este cambio de fase puede mantenerse a lo largo de toda la señal. Ahora, contrario a esto, en un lead, pues tenemos una ventaja, ¿no? Esta es la onda real, la señal real que se emite, y la que percibimos, la percibimos antes en el tiempo. O sea, cuando esta señal nosotros ya la estamos percibiendo aquí arriba, en su punto máximo, realmente apenas está subiendo. Entonces, para cuando llega aquí arriba, nosotros ya la percibimos que va aquí abajo. Si la comparamos, claro, con el tiempo. Y de igual manera tenemos un delta en fase que pues está desfasada adelante. Esto es un poquito difícil de comprender, dado que pues no podemos predecir el futuro, aunque esta herramienta se usa en programación y cosas así para pues tratar de predecir qué es lo que va a pasar, ¿no? Para estar un poquito más adelantados a las respuestas. Una manera también de comprender estos conceptos de lead y lag es con administración de proyectos en las actividades. Un ejemplo, la actividad A se realiza y al término de la actividad A tenemos la actividad B. Sin embargo, cuando tenemos un lead, cuando tenemos una ventaja, en este caso es de menos 5 días. ¿Por qué? Porque aún no termina la actividad A cuando ya está comenzando la actividad B. O sea, está adelantada esta actividad B. Y claro, por el otro lado, tenemos un lag, este retraso, que es de 5 días, que cuando termina la actividad A, tenemos un retraso para cuando comienza la actividad B. También esto es usado en circuitos, si tenemos ciertas ondas y pues queremos adaptarlas a nuestros requerimientos. Esta configuración se conoce como un lag, que con este capacitor se da como un periodo de tiempo de retraso en nuestra respuesta. Y por el otro lado, esta configuración en paralelo de un capacitor con una resistencia nos genera un lead, o sea, nos va a dar como una cierta respuesta eh, antes en el tiempo. Ahora, ¿cómo usamos esto en control? En control tenemos la misma estructura para un lead y para un lag, un compensador lead y un compensador lag. Eh, pues que es simplemente esto, ¿no? Es un bloque, lo podemos ver esto como un bloque, en un diagrama de bloques, como el controlador tal vez, como un compensador, perdón, eh, donde tenemos un cero y un polo. Al agregar nosotros este compensador a nuestro sistema, le estamos realmente agregando un cero y un polo, donde para el lead, un compensador de lead, el valor de Z es menor, perdón, el valor de Z es menor que el valor de P, o sea que este número va a ser mayor que este. Y lo contrario con el lag es que este número ahora va a ser menor que este. Más adelante, cuando estemos diseñando compensadores lead y compensadores lag, entenderemos realmente cómo es que funciona, cómo es que un compensador lead nos da una ventaja de que nos hace pues más estable nuestro sistema, porque pues al colocar el cero, ya después cuando veamos cómo se comporta con root locus, vemos que mueve la respuesta hacia la izquierda en el eje de los reales, mientras que un lag la mueve a la derecha, contrario al lead.
pero este lag nos da un error de estado estable menor. Entonces, no va a ser hasta que lo diseñemos que realmente entendamos cómo funciona ya en un sistema eh, con root locus. Muy bien, ahora que sabemos qué es lead y qué es lag, vamos a hablar de cómo diseñar un compensador, ya sea lead o lag. Bueno, comenzamos con un compensador lead o lead. Vamos a usar de ejemplo esta función de transferencia básica que tiene pues dos raíces, dos ceros y una ganancia de k, que en este caso cuando graficamos con k igual a 1, tenemos esta respuesta de step, que pues obviamente nos da un error muy grande y un tiempo de estabilización de unos 6 segundos y medio más o menos. Ahora, graficando en el plano S, tenemos pues nuestras raíces, nuestros polos, nuestros polos. Y bueno, ya sabemos cómo graficar con root locus. Sabemos que son dos líneas que tienen infinito, salen a 90 grados y la asíntota está en el centroide, que se calcula como la suma de los valores de los polos menos la suma de los valores de los ceros entre el número de polos, que son 2, sobre el número de ceros, no hay. Entonces nos da un valor de, aquí me equivoqué, es menos 1. Entonces tenemos esta asíntota aquí en menos 1. Ahora, ¿qué pasa cuando nos dan un requerimiento de que tengamos un polo en este valor, en menos 1.5, y en el eje negativo en más menos 1.5? O sea, aquí. Bueno, si comparamos con nuestro root locus, no pasa en ningún momento por aquí. Entonces aquí es donde entra en juego esto del lead compensator, un compensador de lead, que básicamente lo que nos va a hacer es mover la gráfica de root locus a la izquierda para que, pues de una manera ideal, para que ahora sí pase la gráfica por nuestros puntos que nos piden. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo encontramos los valores de un compensador LED? Bueno, un compensador LED se compone es una fracción de donde ponemos un 0, agregamos un 0 y agregamos una raíz. Si lo vemos en nuestro plano S, el 0 siempre va a estar más cerca del eje imaginario que la raíz, o no, que el polo. Esto pasa siempre con el compensador LED. El valor de la raíz o del polo siempre va a ser mayor que el del 0. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esto, cómo hace que se mueva nuestra gráfica de root locus. Vamos a agregar estos dos valores de nuestro 0 y un polo por puro ejemplo, o sea, son valores arbitrarios, a menos 2 y menos 2.5. Nuestro root locus, vemos que de aquí se comportan como normalmente se comportaría, del polo al 0, y aquí esta línea igual pues se juntan, y aquí tenemos dos líneas que van a tender a infinito, pero cambiamos el centroide porque ahora los valores de los polos y de los ceros ya son diferentes. El número de polos y de ceros se mantiene igual, 3 menos 1 va a dar igual a 2, pero ya tenemos valores diferentes aquí arriba. Entonces nos da un centroide en menos 1.25. O sea, aquí va a estar nuestra asíntota. Y en efecto, aquí está nuestra asíntota, graficamos. Y lo que nos hizo fue mover nuestra gráfica de root locus a la izquierda, lo cual le da más estabilidad a nuestro sistema. Porque sabemos que entre más cerca estén nuestros valores de la línea imaginaria, pues es más inestable nuestro sistema, ¿no? Entonces, necesitamos que estén en los reales más alejados a la izquierda, en valores negativos más grandes. Ahora, en una gráfica de root locus, cualquier valor que esté dentro de la línea, la suma de los ángulos con respecto al eje de los reales, este ángulo con este ángulo, o sea, los ángulos que se forman con esta línea imaginaria que hacemos de nuestros polos al polo este deseado, la suma de estos dos ángulos siempre va a ser 180. ¿Sí? No importa en cualquier punto en el que estén, o sea, que esté aquí abajo, la suma de los ángulos va a ser siempre 180.
Ahora, ¿qué pasa con este valor de nuestro polo que queremos aquí? Si lo checamos, pues aquí para practicidad tenemos esto justo arriba de este polo para que tenga un ángulo de 90. Si estuviera más acá y este ángulo fuera diferente, usamos leyes de senos o cosenos para encontrarlo. Y bueno, esa es trigonometría básica, ¿no? Pero tenemos un ángulo de 90, otro ángulo de 90 y un ángulo teta, que definitivamente no es cero. Cuando ese teta es cero es cuando está aquí, pero en este caso está acá. Entonces esto nos da que no es igual a 180, por lo que al sacar este valor de teta, igual trigonometría básica, un arco tangente, tenemos que nos da un valor de 33.7. Entonces esto se va a pasar por teta, que es 33.7. Entonces tenemos que hacer que nuestro lead compensator nos dé un delta teta de menos 33.7, que es lo que se pasa. Y bueno, este menos 33.7 tiene que ser igual a el ángulo del polo, que es positivo, que es lo que se suma, menos el ángulo del cero, porque el ángulo de dos ceros entonces vamos a poner este valor de este cero aquí primero, en menos 2. ¿Por qué aquí en menos 2 y no de este lado? Como este es el que se resta, si lo ponemos muy pegado al eje imaginario, después de este polo, y lo ponemos de este lado, este ángulo va a ser mayor. Y como se resta, nos va a afectar el valor de nuestro ángulo del polo. Y si lo ponemos muy a la izquierda, este ángulo va a ser muy chiquito, lo cual va a requerir que el ángulo de P sea grande. Y para que el ángulo de P sea grande, tendría que estar más a la derecha del cero. Y esa no es la definición de un compensador de lead. Entonces lo vamos a poner aquí, ¿no? Nos da un ángulo de Z, un ángulo teta Z. Este ángulo teta Z lo podemos encontrar igual con trigonometría básica, tangente inverso, y nos da un valor de 71.57 grados. Entonces, si metemos este valor en esta ecuación, nos da un ángulo teta P de 33.87. Ahora aquí podemos pues usar esta misma ecuación. Si ya tenemos 37.87, tenemos que sacar el tangente inverso. Ya conocemos este valor, que es 1.5. Necesitamos este valor. Entonces, pues con una serie de ecuaciones trigonométricas, llegamos al valor de menos 3.42, que en este valor es cuando se cumple el ángulo de 37.87 grados, que nos va a hacer que el delta teta sea 33.7 y se mantenga el ángulo de 180 grados. Ahora, ¿cómo graficamos en nuestro root locus? Bueno, ya sabemos cuál es la fórmula para sacar el centroide. En este caso nos da un valor de menos 1.71. Nuestro root locus va a ir de aquí, de este polo a este cero, y la asíntota parte 90 grados, tiende hacia infinito, pero sobre esta línea, sobre esta asíntota, sobre el centroide. Esto hace que se mueva más a la izquierda y ahora sí pase por estos polos que estaban en nuestro requerimiento. ¿Por qué tal vez están estos polos aquí? ¿Por qué querríamos que estén nuestros polos acá y no aquí? Bueno, pues si vemos aquí es menos 1.5 y 1.5, nos da un ángulo de teta aquí de 45 grados, y pues tal vez el damping ratio o el amortiguamiento que nos piden es de 0.707, no sé, pero pueda que se nos presente este caso, ¿no? O sea, hay muchas razones por las cuales nos podrían pedir nuestros polos ahí. Ahora, a la hora de graficar en MATLAB, pues tenemos aquí nuestro lead compensator, nuestro compensador LED. Tenemos aquí los valores en menos 1.5 y 1.5 en I, que es más menos. Cuando tenemos un valor de K de 4.15, ¿sí? Entonces, cuando K es 4.15 es que se cumplen estos criterios, encontramos un valor de K que satisface nuestros requerimientos. Y si vemos esta gráfica de la respuesta del step, ya vemos que el tiempo de estabilización ya es de 4 segundos y cacho. Y también el error pues disminuyó. Pero aún sigue presente este error. Y bueno, así es como sacamos un compensador LED usando trigonometría, pues un tanto básica. Y bueno, esta
esta criteria, ¿no? Del polo, el polo a la izquierda del 0. Ahora vamos a ver lo que es un compensador del lag. El lead, vimos que el polo estaba más a la izquierda que el 0, en el lag está más a la derecha que el 0. Entonces vamos a usar el mismo ejemplo de hace rato, pero ya con nuestro compensador de lead, que nos dio este valor. Tenemos este compensador de lead y esta ganancia que nos hace que se cumplan los requerimientos del ejemplo anterior. Y si vemos aquí visualmente, nos da un error de estado estable de aproximadamente 23%. O sea, si lo vemos solo gráficamente, ¿no? Y el tiempo de estabilización es de 4 segundos y medio. Ahora, ¿cómo sacamos el error de estado estable? ¿Para qué necesitamos el error de estado estable? Bueno, lo que nos va a hacer el compensador de lag es reducir este error de estado estable, ¿sí? Y lo que se busca es que se reduzca sin cambiar los requerimientos anteriores, que eran los que sacamos con el lead compensator aquí. Y bueno, la fórmula para sacar el error de estado estable es la siguiente. Tenemos el límite cuando S tiende a 0 de S por UDS sobre 1 más GDS. Ahora sabemos que UDS, cuando tenemos un input de step, tipo step, UDS vale 1 sobre S. Ahora, algo que vamos a tomar en cuenta aquí es que GDS, esta función, por lo general es una fracción, ¿no? Tenemos arriba, pues, tal vez la ganancia sobre algo arriba sobre algo abajo, ¿no? Entonces podemos nombrar, por practicidad en este ejemplo, el numerador de GDS como GNDS y el denominador como GDDS, ¿no? Entonces, cuando sustituimos todo esto en la fórmula de aquí arriba, tenemos que el error de estado estable es cuando el límite de S tiende a 0 por S. UDS vimos que es U sobre S, entonces se cancela. Y ya nuestro GDS ya está de esta forma, ¿no? Como una fracción. Ahora, cuando simplificamos, cuando hacemos que S sea igual a 0, tenemos que el error de estado estable va a ser igual a G, el denominador de G, cuando S es igual a 0, sobre el denominador de G, cuando S es igual a 0, más el numerador de G, cuando S es igual a 0. Ahora, si vemos lo que comprende un compensador de lag, al igual que un LED, es un 0 y un polo, ¿no? Un S más Z y un S más P. En el caso anterior, P era mayor que Z. El polo, o la raíz, era mayor que el 0. En este caso, vamos a ver más adelante que pues es lo contrario, ¿no? Z es mayor que P. Pero a fin de cuentas es una fracción. Y cuando hacemos álgebra de bloques, estos dos bloques GDS y nuestro lag compensator están en serie. Entonces, pues los podemos representar de esta manera, ¿no? Multiplicándolos. Y bueno, si los aplicamos a esta ecuación, cuando el límite de S tiende a 0, pues nos queda simplemente el numerador multiplicado a la Z y el denominador multiplicado a la P, que es precisamente esto. Es agregar la P multiplicando a cada denominador y Z multiplicando a cada numerador. Y así es como podemos encontrar el error de estado estable, teniendo pues nuestra GDS. Pero ¿qué pasa si nos dan el error de estado estable y nos piden sacar los valores de Z y de P? Bueno, para poder nosotros meter el error de estado estable como un valor en la ecuación, tenemos que despejar para esta proporción, esta relación de Z sobre P, que es igual a el denominador de G menos el mismo denominador de G por el error de estado estable sobre el error de estado estable por el numerador de G. Todo esto cuando S es igual a 0. Y bueno, tal vez aquí no se entienda, pero en las siguientes diapositivas se va a comprender un poco más con el ejemplo que vamos a ver a continuación. Entonces, esta es la función que tenemos del problema pasado. Vamos a calcular el error de estado estable. Cuando S es igual a 0, el denominador, que es todo lo de abajo, multiplica esta parte por esta parte. Entonces, va a ser simplemente multiplicar estos valores de 3.42 por 0.5 por 1.5 sobre esto mismo, el denominador, más el numerador, que es nuestra K, por 2 por 1, que pues no tendría caso poner el 1, y nos da un error estimado, un error de estado estable de 23.6%.
que es que comparado con lo que vimos gráficamente, pues sí es parecido, ¿no? 23%, sí tiene sentido. Ahora, nos dan un requerimiento, nos pueden dar un requerimiento en nuestro sistema que tenga un error de estado estable de solamente el 10%. O sea, tenemos que reducir este error de 23% al 10%. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usando un compensador de lag. Precisamente. Usamos esta función donde ahora podemos meter el valor del error de estado estable para obtener esta relación de z sobre p. Y bueno, metiendo estos valores aquí a esta ecuación, ya tenemos el error de estado estable que multiplica el denominador y el numerador, y nos da una relación de z sobre p igual a 2.78. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando z es igual a 2.78, p es igual a 1. O sea, que z es 2.78 veces p. O sea que z es más grande que p. Contrario al compensador LED, donde p era mayor que z. Y bueno, tenemos aquí nuestro vamos a poner nuestro plano S del problema anterior, que nos dio aquí nuestro lead compensator, nuestro compensador LED, con estos valores. Y bueno, podemos decir, bueno, pues el 0 lo podemos poner 2.72 veces más lejos que el P, que nuestro polo. Entonces podemos poner aquí este en menos 1 y este en menos 2.78. Claro, a la izquierda de nuestro eje imaginario para que nuestro sistema no se vuelva inestable. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos? O sea, si hacemos esto, podemos hacer una infinidad de combinaciones siempre y cuando mantengamos esta relación. Pero ¿qué pasa? Los ángulos que habíamos checado aquí sumaban 180 para que cumpliéramos con el requerimiento de que nuestro root locus pasara por este polo. Ahora, si ponemos esto aquí, cambian los ángulos, o sea, este ángulo que suma es mucho mayor que este ángulo que resta, entonces ya no va a ser igual a 180, entonces si graficamos nuestro root locus, ya no va a pasar por este polo. O sea, la suma de los ángulos no va a ser a 180. Entonces, ¿qué necesitamos? Que este valor del ángulo del polo suma menos el valor este que resta, o sea, esta diferencia de ángulos, tienda, o sea, lo más cercano que se pueda a 0. ¿Para qué? Para que se mantengan los 180 grados. ¿Cómo hacemos esto? Pues si graficamos aquí en nuestro plano S, tenemos aquí nuestros polos que queremos mantener. Al poner nuestros valores lo más a la izquierda posible, sin pasarnos, claro, del eje imaginario para que siga siendo estable, la diferencia de ángulos de estos dos, cuando hacemos la línea aquí, va a tender a 0. No va a ser 0, pero va a ser muy cercano a 0. Entonces va a afectar nuestro root locus muy poquito. O sea, se va a mover, porque recordemos que el lead compensator lo jala para acá, nuestro root locus lo jala a la izquierda, dándole estabilidad, pero nuestro lag lo jala a la derecha. Le da inestabilidad entre comillas, pero nos puede ayudar a reducir el error. Y claro, manteniendo la relación de z sobre p de 2.78. Ahora, una regla que podemos usar, o sea, no es necesario, pero por aquí podemos empezar, es, aquí está mal, no es el left, es el right, usar nuestro polo que está más a la derecha, que en este caso era el que estaba en menos 0.5, y dividirlo entre 50. Eso nos va a dar un valor muy chiquito. Y ese valor, si se lo damos al 0 de nuestro compensador de lag, pues ya con eso podemos determinar cuál va a ser el valor de nuestro polo. Entonces, si hacemos esta fórmula, esta ecuación, pues tenemos que nuestro 0 va a estar en menos 0.01 si dividimos 0.5 entre 50. Ahora, sacando esto, nuestro z como 0.01, tenemos nuestro p como 0.036. Y podríamos decir, bueno, ya tenemos aquí nuestro sistema, ya con nuestro compensador lag, que sería este, 0.01 sobre 0.036. Ahora aquí el valor del 0 es mayor que el del polo, contrario al compensador LED que diseñamos anteriormente. Pero cuando graficamos esto usando MATLAB, tenemos que aquí están, bueno, ya nuestro lead y acá nuestro lag. Tenemos la misma ganancia de 4.16. Y sí, el error ahora aquí ya disminuyó a 0.10, 0.1, ya llega hasta 0.9.
Pero ¿qué pasa? El tiempo de estabilización subió bastante, o sea, es 400, es muchísimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tal vez no vamos a dividir entre 50, tal vez vamos a multiplicar eso por 10. En lugar de que sea 0.01, hacer lo que sea 0.1 y 0.036. Ya lo hacemos un poquito más a la izquierda. Entonces, al hacer esto, la diferencia de ángulos pues ya va a ser mayor. Entonces ya nos va a afectar un poquito nuestro root locus. Y lo vemos aquí. Ya no, con esta ganancia, incluso ya se pasa del anterior, ya es 4.17, ya no nos da los valores de nuestro polo. Ya lo cambió un poquito. Sigue estando parecido, sigue estando cerca de 1.5, pero bueno, ya cambió. Vemos que aquí cambiamos también el lag compensator. Y ahora igual tenemos una respuesta, un error de 0.1, pero ya disminuimos por mucho el tiempo de estabilización. Entonces, como en todo, tenemos un trade-off, ¿no? Tenemos tal vez el error de estado estable por el tiempo. Y bueno, podríamos aquí regresar y rediseñar nuestro compensador de lead para cumplir con este requisito y que nos podamos llegar a un compensador de lag que nos reduzca el error de estado estable en menos tiempo. Podríamos hacer eso. O sea, y eso ya es lo que a lo que se dedica pues un ingeniero en control, es encontrar los compensadores, cómo vamos a compensar nuestra función de transferencia para cumplir con los requerimientos que nos pida el sistema. Y bueno, ya que sabemos cómo diseñar un compensador de lead y de lag, pues ya podemos probar de diferentes maneras, o sea, porque esto es prueba y error, ya que todos pueden funcionar, pero entre más requerimientos tengamos, o sea, si tenemos un requerimiento de tiempo, por ejemplo, podemos cambiarlo de tal modo que pues se cumplan con lo que nos piden, ¿no? Ya sea los polos, el amortiguamiento o el error de estado estable. Y bueno, eso fue todo por ahora. Ahora ya sabemos cómo estabilizar aún más nuestras funciones de transferencia.